quiero que hagas lo que me gusta. Ahí está. Muy bien. Bienvenidos Da la bienvenida, Angie. a comer y a viajar. ¿Qué? ¡El mundo se va a acabar! Que no se acabe, que no se acabe. Y si se acaba, que nos agarre bien comidos y bien bebidos y bien viajadas. Bien felices. Yo quiero irme a la tumba feliz. ¿Verdad que sí? ¿Sabes? Y que todos los que estén a mi alrededor... Ay, mira, voy a llorar. Ah. Pero estén felices y estén disfrutando y destapen una botella o una chela o... Un agua fresca. O hasta un refresco. Lo que cada quien quiera. Yo soy Angélica Rogel. Y yo soy Miguel Conde. ¿Qué tal, Miguel Conde? Mucho Y gusto. juntos estamos en... Bien. ¡A comer y a viajar! Un podcast de aventuras sin fronteras. Oye... Eso, a eso, era ¿escucharon? todo. Para mí ese es el sonido de la felicidad. Cuando descorchan una botella, a ver qué tal, híjole. ¿Le dejo el corcho? Me deja el corcho. Oye, muy bien, estuvo bien guardada. ¿Sabes que te dejan el corcho para ver si está bien guardada la botella? Y para que tengas el primer aroma que tiene ahí guardado. Pruébalo y preséntanos el vino, pero... Si les entregan dinos si un está corcho, este se llama Malabrigo. Lo trajimos de España. Pero si de tu reciente viaje. Del ¿correcto? reciente viaje, sí. Pero si les presentan un corcho que no está bien humedecido, pues el vino estaba mal guardado. Porque un vino siempre tiene que estar acostado. Ok. Pues vamos a ver Muy qué bien. tal. Ah, ya lo sirvió. Ay, es Tú que deberías de estudiar para sommelier. Me encantaría. Hay que Sí, invitar a un... porque aparte ya de por sí tienes intuitivamente, y bueno, obviamente gracias a todo el conocimiento empírico que has adquirido, tienes ya una gran sabiduría Es que aprendes tomando. alrededor del vino. Exacto. Pues, oye, pero ¿sabes qué? Hay personas que nos dicen alcohólicos. Yo digo que soy un sommelier Eres una empírica. sommelier empírica. Oye, sommelier empírica. Es que sucede con todo, ¿no? ¿Cómo aprendes? Mi papá siempre me decía, ay, sabes mucho de cine. Cosa que no es cierto, porque no soy tan experto, pero pues soy actor y entonces Y lo que le decía es lo que nos han dicho muchos maestros. ¿Cómo aprendes a hacer cine? Viendo cine. ¿Cómo aprendes a la gente que dice, no puedo leer? Es que pónganse a leer. Si no lees, pues no. O sea, sí. ¿Cómo aprendes a escribir? Escribiendo. Pues levantándote y poniéndote a escribir, aunque sea la casa es roja. O sea, aunque sean 3 frases. Pero es que hoy, es así. Pero mañana vas a escribir más. Es ¿verdad? así. Pues mira, este es un Preséntalo. Ribera del Duero. Y no puedo decir más que tiene bastante cuerpo, tiene muy buen sabor, frutas, maderas, tierra, carne. Oye, ¿y Buenísimo. fueron a Ribera del Duero? No. Nada más a... Está bien bonita Lo la más cerca etiqueta. que estuve de Ribera del Duero fue Valladolid, que tienen muchos vinos, pues ya están cerca de la región. Oye, Valladolid se come muy buen... Ya ¿Quiere? te sirvo más. Se come muy buen... Es el lechón, ¿no? El lechoncito, El lechoncito. creo. Ah, no, ese es en Segovia. No, ese es en Segovia. Lo En que se Segovia. come muy bien, pues, ¿Qué comes en Segovia? ¿qué tal? ¿O qué comiste? No, en Valladolid comí mucho pescado. Muy bien. Mucho marisco, también mucha carne. ¿Sabes también que hay mucho? Que carnes, pues chuletones, nombres extraños de las carnes. Que seguramente aquí se ha de llamar, cuetón. Y ellos le llaman carne de anchicora abulado. Ok. Ya sabes, o sea que sí tenemos nombres distintos en la carne. Oye, yo creo que voy Tú debes pronto a saber. España, fíjate. Ay, qué padre. Pero voy, si todo sale bien, Ujú. a Cantabria, a Santander. Muy al bien. norte, Ujú, Puerto de Santander. ujú, ujú, ujú. Y me da mucho gusto porque de ayer a mi abuelo, fíjate. Y ya has ido ahí, ¿no? Ya he ido, Ujú. ya he ido. Sí, me acuerdo que... Pero entonces tiene esta cosita también de conocer algo de mis antepasados y, bueno, pues a la vez descubrirlo, porque como uno es mexicano, bueno, pues no conoces. a Siempre son conocer lugares. tierras desconocidas Pues salud y lejanas. por ese viaje. ¿En qué? Todavía no sabes No, cuándo todavía no sé si exactamente, voy. pero Todavía no sé si que voy, se no haga. lo tendría que estar diciendo, pero salud por tu viaje y por este vinito que nos trajiste. Y por los viajes que vendrán, que esperemos sean muchos. Mm, Ujú. sí, está bueno. Está bueno, está muy bueno. Muy bueno. Qué buenos vinos. Oye, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué Angelique. tenemos? Hablemos. Te iba a decir Angelique Boyer. Angelique Boyer. Oye, pues ya empezamos desde la vez pasada a hablar de Julio, ¿no? Julio que viene con mucha... Julio... Con premio.
Julio, ¿qué tal esos memes con premio? Julio viene con ¿qué premio. tal Julio? A ver, hablemos de Julio. ¿Qué onda con Julio Iglesias? Que yo creo que en su vida pensó ser tan popular en el 2025 como lo es cada año, porque no es el 2025, desde hace varios, que desde mayo a mí me están llegando los memes de ahí viene Julio recargado. Ajá. Julio viene con calor. Ajá. Julio viene con todo. Y una foto de Julio con todo. Viene con aguas y los garrafones. Está increíble. Se ve cansado Julio. Todo. Y todo lo relacionan con lo que está sucediendo en el momento. Justamente si hay muchas lluvias, si está muy pesado el año, lo que sea. Temas sexuales, por supuesto. Obvio, todos. Me llegó uno que es muy bonito, que me encantó este año, que decía, hoy vengo animado. Y entonces era Julio Julio Iglesias en la versión animada de anime. Que ves que se puso muy de moda. Julio viene animado. Y está genial porque es un monito muy cagadillo. Es que Julio viene con todo. ¿Qué onda con Julio? Pues es de estas cosas que llegaron para quedarse, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos con eso? Varios años, yo diría como desde pandemia, por ahí. Ajá, también como lo de ya es Viernes Santo. En Semana Santa, ¿y qué es el Santo? Viernes Santo, Sábado Santo. Oye, por cierto que vi un programa recientemente hablando de Julio Iglesias en televisión española que conduce Chabeli Iglesias. Se acordarán porque aquí en algún momento Chabeli Iglesias tuvo un programa que pasaban en Televisa, como de entrevistas. Es la hija de Julio, por eso lo estoy sacando Enrique a colación. Y Chabeli. No, son Chabeli, Julio y Enrique. Y entonces, tiene un Julito. Tiene un Julio. Que es así muy como mamey. Morenito. Él es muy moreno. Y bueno, y Chabeli, muy agradable. La verdad es que me quedé viéndolo porque dije, ¿qué hacen? Y son justo los dos hermanos. No, o sea, era un... No, me dio como curiosidad. Y la verdad está padre. Lo que hacían era renovar la casa. Están haciendo estos programas como de renovar casas. Y en esa ocasión renovaban la casa de su mamá. Y entonces obviamente era un programa muy entrañable para ellos. Y entonces pues lo comunicaban un poquito. Se me hizo sobre todo como muy agradable ella, que sentí que no había talento. Y la verdad es que dije, mira, tiene talento para conducir. Y el hermano estaba divertido. O sea... creo que la más talentosa es ella, pero él muy divertido, entonces le daba un toque de humor. Y pues no venimos a hablar de eso, pero sí. Pues como hablábamos de Julio, feliz Julio para todos ustedes. Pero sí venimos a hablar de eso porque venimos a hablar de Julio y de las cosas que trae Julio. Exacto. Que trae tiempo vacacional, que trae cierto tipo de frutas y verduras y que trae la canícula. La canícula. Exacto. ¿De qué nos quieres hablar primero? ¿Frutas y verduras de temporada o de la canícula? De la canícula, que es muy rápido. Que además siempre hablamos de ella. Hace rato cuando decíamos, vamos a hablar de Julio y esto, y la canícula, que existe o no existe. Ya cambió, ya el calentamiento global ya hizo que todo sea como esta cosa de... Eso se llama distinto, ¿no? La que cuentas cómo van a estar los meses... según enero. Eso no es la canícula, eso es las cabañuelas. Las cabañuelas. De todas esas cosas yo me acuerdo mucho de mi abuelita Carmen. Claro. Porque ella siempre, si era enero, justamente te decía, no, pues es que es enero porque es las cabañuelas. O en esta época, no, es que hace mucho calor, pues es que es la canícula. Pero es verdad algo que tú dices, yo creo que la canícula se vive en estos lugares donde las estaciones del año son muy marcadas. Exacto. Y entra el 21 de junio y de verdad cambió, se fue la primavera y entró el verano. Y aquí creo que en México, por lo menos en esta zona del centro y en muchas otras, los vivimos un poquito diferentes. Porque, por ejemplo, en este año que nos han atacado las lluvias, están con todo, pues llegó el invierno. Yo nunca había tenido un verano tan invernal como el de 2025. Y creo que no tiene nada que ver con la canícula que ya empezó. Pues sí. Y según explicaban, leía, esta canícula empezó el 3 de julio, que fue nuestro programa pasado o antepasado. Más o menos por el programa. A principios de este mes. Y acaba hasta el 11 de agosto. Y especificaban donde lo leía que es algo que va a pasar más hacia el sur del país. Que el norte y el centro no lo viven tanto como la parte sureste del país. No sé, la verdad es que... Ahora, ¿a qué se refiere o qué significa la canícula?
Es el momento más cálido del año, Ok. por el acomodo, por cómo se acomoda el sol. El planeta y el sol, con respecto al sol. Ajá, con respecto al sol. Y ganó el nombre por una constelación que se llamaba la constelación Can Mayor o la qué bonito. constelación de Canícula. Qué bonito saberlo. Ajá. Y entonces de ahí dijeron, esto es pues la canícula. Y canícula es la disminución de lluvias y aumento de calor. Los días más calurosos del año. Yo aquí en la Ciudad de México, hasta ahora, canícula, o sea... Aquí en la Ciudad nada, de México, nada. normalmente, y creo que particularmente desde el año pasado, que se vive un calor más intenso, ese calor intenso lo vivimos en la primavera. O sea, como desde marzo, abril y mayo, ahí depende un poco si se adelantan o no la temporada de lluvias, pero todavía marzo, abril, mayo está. Y el año pasado fue, yo creo que todo el año, ¿eh? Sí. Yo lo medí con una cosa muy especial. Metí un edredón. Yo soy de los que tiene que dormirse con algo encima, Yo también. ¿no? Y que tengo distintos calentones de calenturas. Estábamos metiéndonos en una camisa de 11 varas. Yo sabía que todo se presta al edredón delgado y edredón grueso. Sí. Y entonces yo tenía mi edredón delgadito siempre durante primavera-verano. Y me funcionaban muy bien en la Ciudad de México, que normalmente refresca en la noche. Pero la vez pasada, desde el año pasado, lo tuve que guardar. Y saqué una colcha y con la colchita tenía, ¿no? O sea, con sábana. Pero la dejé, yo creo que hasta septiembre. ¿La sábana o el edredón? La sábana. Del calor que estaba Del haciendo. calor que hacía. O sea, volví a sacar el edredón como hasta octubre. Sí. Y este año pensaba hacer lo mismo, porque aparte me gustó, porque entonces rápido tendía la cama, ¿no? Sí. Pero resulta que no. Que en junio que empezaron las lluvias y que empezó a bajar dramáticamente la temperatura. Dramáticamente. Yo lo viví muy dramático, Angélica. Me he vuelto friolento. Eso sí supongo que es la edad. Se me hace que sí. No, pero se enfrió mi departamento y entonces tuve que sacar el edredón delgadito. El que no sacarías. Pero no lo quería sacar porque aparte el otro se lava muy fácil, se seca muy rápido. Claro. Y ahorita no se seca la ropa, oiga. No se seca la toalla con la que te secas. Nada se seca. Nada se seca. No, ya no quiero lluvias, pero sí las quiero, las amo porque nuestro campo las necesita, pero no las quiero. Ahora sí. En la ciudad, ¿no? Bueno, ahora sí Causa no se mucho podrá caos. decir que nos vamos a quedar sin agua, ¿no? Que las presas De acuerdo, se van a... pero oye, yo me llevo una sorpresa, no sé si ustedes, con que veo el nivel del Cutzamala y apenas vamos como en el 53%, una cosa así antier, ¿verdad? Pues ha de ser que es muy grande, ¿no? No, pues sí, O que pero yo tiene digo, ha fugas. llovido muchísimo, pues, todos los días alguien se está inundando y el Cutzamala apenas con una flojera. Yo siento, pero no lo sé, que, a ver, bueno, puede ser que sí, sea enorme y pues tarda, O que tenga una pero que tenga fuga. muchas fugas. Sí, yo tristemente soy mexicano y conozco a mi gente y siento que de pronto puede tener muchas fugas. Julio viene con fugas. Julio viene con fugas, imagínense. Es Julio Iglesias con unas maletas. Sí. Exacto. Qué barbaridad. No sé, eso me A mí como me que suena me eso. desilusionaba porque dije, ¿cómo sea, crees que apenas van el 50 y tantos? Y la vez pasada que estábamos ya casi en la, quedándonos sin agua, Sí. apenas llovió y de pronto ya recuperamos, vámonos en el 46 y el 47. De pronto, y no ahora sé. que no ha parado de llover, no se llena. No sabemos, vamos a hablar Alguien que nos explique, tú al sabes. señor Albarrán. ¿Te acuerdas del Exacto. señor Albarrán? ¿Nunca lo viste? Sí. Vamos con nuestro meteorólogo, el señor Albarrán. Señor Albarrán. Creo que, no sé si falleció o no. No sé. No sabemos. Si No usted sabemos, lo sabe, sí, cuéntenos. sí, conocía. ¿Sabemos algo del Cutzamala? ¿Qué tal, Hansel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Zapanael, ¿cómo andamos? Hola. Que el otro día me escribían que por qué volteó para allá, pero es para ver a Zapanael que me No, y aparte llama tenemos a mucho veces la atención. las cámaras ahí. Entonces, hay veces que sirve hablarles directamente a ustedes o que nos da la tentación de hablarles a ustedes. Pero bueno, Pues, ahora nos vamos a ver tú y yo ahora siempre así, así, fijos. Fijos. No nos perdonan una, ¿eh? Una, no, Ni ya, a ti ni a mí, porque ya. tú venías muy... No, me dijeron... Digo, no, a mí me dijeron también no sé cuántas cosas, pero está bien, porque ¿saben qué? Son nuestros directores. Como no tenemos una dirección como tal de escena, y somos actores los dos, estamos acostumbrados a
a seguir órdenes. Se oyó horrible. Pero no, nos Pero no, ayuda. nos ayudan De sensor, porque ¿no? la mayoría de las veces nos damos cuenta, ¿no? La vez pasada, o hubo una vez que me decían, ay, ¿qué le pasa a Miguel? Parece apresurado, no sé qué. Efectivamente, venía yo, Estábamos apresurados. tenía que tomar un avión saliendo de aquí, no podíamos grabar en otro momento, y pues yo tenía prisa, y efectivamente, pues no me pude controlar, y seguramente, pues, traje la prisa aquí, ¿no? Pero, a la ajá, y grabación. que lo decíamos alguna En vez fin, de, finalmente, pues, gracias. esto de los viajes o de la comida es una cosa entre amistades y hablar de esto es como que volver un poco amigo al público y el público se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Se da cuenta de todo. De La todo. cámara, siempre ¿Qué lo he pasa? dicho, y bueno, no lo he dicho yo, lo dicen, es una lupa. Está fuerte. Si estás triste, si estás con prisa, si estás con cualquier emoción que traigas, es transparente. Ay. Y entonces, y se magnifica. Es una lupa. Apaguen las cámaras. Solo vamos a Oye, hacer no, un más bien podcast vamos grabado. a ponernos ahora sí a platicar de los viajes y de todo esto. Ujú. Tú, pero antes de eso, ya nos hablaste de la canícula. Ajá. Nos tenías lo de las frutas También y verduras de hablábamos temporada, ¿no? ajá, que hablando de todo lo que trae Julio, que es, bueno, no trae Julio trae la canícula. También esos memes, Julio trae la canícula y podría ser como una canica con culo, ¿no? O sea, como Julio trae la canícula. O sea, se avientan unos memes también así. Fácil. Sí, pero creo sí, que no sí, estoy sí, haciendo sí. bien el juego de palabras. No lo hice muy así, pero sí, ya me imaginé. No sé. Lo de la canícula. Oigan, Ajá. Cutzamala ¿Cutzamala? es un sistema de presas. Ujú, sí, es un sistema de presas, son varias. Sí. Y todo ese sistema de presas Sí, no ha, pero no ha hay logrado. una que va el 60 y tantos y hay otras que están en el 30 y tantos, por eso el promedio va en el 50 y tantos. 54 puntos. Yo lo veo todos los días, Zapa, porque me preocupa y es mi única... Es tu gran preocupación en la más vida. que o sea, sí me preocupa, pero sobre todo como que digo, bueno, ok, para no quejarme de la lluvia, me gusta ver que el Cutzamala se está llenando de agua. Eso, Sí, 54.91. sí. eso es, pero siendo un sistema de presas, ¿no tendrá que ver ese porcentaje con las partes donde está lloviendo y que el sistema que había momentos en que había una más llena que otra y que Sí, sí, quizá sí, eso era lo que seguramente, informaban? seguramente, pero bueno, yo veo lluvia por todo el país y en todo el país se están inundando y Está, Está súper verde también. Y todo el país. Está sí, está bien súper bonito, verde. está bien bonito. Ujú. Muy impresionante. Bueno, entonces nos vas a decir las frutas y verduras. Y entonces ¿o no? hablábamos de la canícula y también, ¿qué temas trae Julio? Frutas y verduras que a veces vemos, siempre en el mercado o en el súper, encontramos ya todo, ¿no? Ya hemos hablado la otra vez de los productos transgénicos que hace cierto tipo de plantíos o ciertas formas de llevar la cosecha hacen que podamos tener frutas y verduras todo el año, algo que no pasaba antes. Pero también está bueno saber qué frutas y verduras están en esta temporada para aprovechar que están más, pues, en Es su una momento. gran época para ir a la frutería, para Ujú. ir al súper, porque están todas esas frutas rebosantes de color, Sí. obviamente de sabor. Y vamos a conocer cuáles son las frutas. Pues de temporada. frutas de temporada tengo los higos, que, por favor, y las cerezas. Tengo higos, cerezas, mangos, granada, durazno, ciruela. Y ay, no lo puse así, durazno. Y de verduras, la lechuga, el aguacate, el pepino, la calabaza, el elote, los espárragos, la berenjena. Muy bien. Uf. Y De los ahí dátiles. voy a rescatar por ahí un par de cosillas, Ujú. digo un par de frutas, porque a mí me gusta mucho justamente los platillos que llevan fruta o verdura de temporada Exacto. y que justo marcan la temporada de ese platillo. Muchos ya han de haber adivinado, mencionaste la granada, ¿de qué estamos hablando? Del chile en nogada. Chile en nogada. Y yo creo que pronto hay que hablar de él porque yo esta semana de hecho voy a empezar mi gira, mi tour de chiles en nogada. Entonces para dar ahí recomendaciones y hablar un poquito del chile en nogada, pero sin duda pues la granada marca junto con la manzana panochera, que así se llama, Ujú, junto con el durazno criollo ujú. y junto con la nuez de Castilla, Sí. que son justo de esta, mencionaste también la nuez, Ujú. son de esta temporada, o no, No lo sé si la mencioné. mencionaste, pero también. Es que estamos comiendo nueces y hace rato hablábamos de las nueces. No, Sí. y fíjate que sí, yo en San Luis cultivaban mucho higo, que también era
como tú lo dijiste. Ujú. O sea, me acuerdo mucho ver los árboles llenos. Llenos. Y entonces, y lo mismo la nuez. Es la época en donde varean los árboles. Ajá. Y ahí sí es varear. Ajá, No quiero decir varia. Ajá. Y entonces los vareaban para sacar toda la nuez en Santa María del Río, que luego les he hablado de ella porque por ahí iba muy seguido. Y era una nuez además más chiquita que la pecana. Es como pecana, pero más chiquita. Es como una variante bien rica, Angélica. Te lo juro que los pasteles o pies o lo que hicieras con esa nuez en particular, Ujú. porque era un poquito más grasosa de lo normal. ¿Y que también de cáscara dura? O sea, como Cáscara la- dura, nada más que más chiquita, entonces de hecho cuesta mucho, no es nada fácil No es nada pelarla. fácil. Sí, no hay... Pero ahí ya la puedes conseguir ya pelada, obviamente. de que sí, Nosotros era del árbol y a exprimirla. ahí nos ponía mi mamá a entretenernos toda la tarde. Es que para- Dele nueces. Y ahí estabas tú intentándolo y a la tercera pues ya querías hacer otra cosa, ¿no? Pues Ya sí, estaba súper pero, difícil. pero te lleva a un nivel de concentración. Y de conciencia de los alimentos, lo Oye. que hemos hablado siempre. Gracias a esas experiencias que tiene uno de niño, Ujú. es que hoy no te dicen lo que decíamos el otro día cuando hablábamos del pollo. Dibuje un pollo y dibujas un pollo Sí, sí. del súper, Del ¿no? súper, sí, no. Ojalá que los niños sigan teniendo contacto con toda esa bonita naturaleza que además, como bien dijimos, ahorita está rebosante de alegría. Sí, es una época, por ejemplo, decías ahorita, mi abuelo tenía higueras. Y me sorprende que con la edad también llega el gusto por cosas que no te gustaban cuando eras niña. Yo veía los higos y decía, no. Ahora veo los higos y pienso, ¿por qué no disfruté las higueras de mi abuelo? Y te voy a decir por qué también, entre otras cosas. ¿Por qué? Inconscientemente porque viene la memoria emotiva. Ah, Y tú al comerte un higo te estás acordando de tu abuelo. Aunque no lo ujú. pienses o lo hagas. Yo te digo, ahí en Santa María del Río también habían higueras. Y, por ejemplo, hay algo que nunca se me va a olvidar, que había un señor que cuidaba la huerta, don Tomás. Y entonces habían higos, el clásico, de piel negra, y hay unos higos que son verdes, de piel Ujú. verde, que son más ricos todavía, te lo juro. Sí. Y entonces, el don Tomás un día nos estaba enseñando. No, don Tomás no era don. Ay, se me fue el nombre. Bueno, el jardinero. Don Tom. No. Ay, se me fue el nombre. Don Elías. Creo que era don Elías, ya no sé. Bueno, el tema es que estaba enseñándonos. Sí, mire, ¿no? Y se come igual. Sí, igual, mire. Entonces nos enseña cómo tal. Y entonces sentíamos como que nos lo iba a dar. Y No, se lo comió él bien bonito. Pues sí. Pero eso, ¿no? ¿Te acuerdas como de esos momentos y de cómo la gente que los saborea? Y entonces, ¿esa nostalgia te hace que te gusten más? Está en tu memoria. Está Sí. en tu memoria gustativa, olfativa, sensorial. Sí. Es parte de nuestra memoria sensorial. Entonces, todo eso que vimos de niño, que quizá no te gustaba o quizá después lo percibes de manera diferente y a veces no sabes por qué y muchas veces es por eso. Ah, qué bonito. Sí, pues... Yo estoy convencido de eso, igual no soy científico. Pero está lindo. Y pasa eso, sí, que también creo que les agarras cariño. Me suena muy lógico lo de la memoria y también porque también siento que se desarrollan las papilas gustativas, que no es lo mismo cuando tienes los sabores que has probado cuando tienes 6 años que los sabores que has probado cuando tienes, como yo, 22, ¿no? Ya 22 añotes de estar ahí probando cosas distintas, ¿no? Me gusta porque sí te veo de 22. 22 de haber acabado la tercera carrera. Salud por esos 22 años. Oye, y investigando, gracias, salud. Saluta. ¿No? Que este vino tiene algo de higos, ¿eh? ¿No? Los frutos que sientes. Bueno, saluta. Viendo lo de las cuando buscaba lo de los frutos y todo, no sabía que las higueras, hay leyendas de ellas, que las higueras tienen almas en pena dentro de ellas. Es muy utilizado en la Biblia, por ejemplo. Ajá. Hay muchos, no soy experto en la Biblia, pero hay muchas como parábolas y libros de la Biblia que utilizan la higuera, es como muy Sí. bíblico. Hay un cuento,
Hay un cuento, una leyenda que era hasta que la higuera reverdezca. Bueno, en fin, no me acuerdo del cuento, entonces no se las voy a poder contar. Sí, pero pero sí, es muy, muy, muy útil. Es como una imagen ahí muy... Está lleno de, bueno, eso, que pensar que en una higuera están las almas en pena y que ahí ¿Sabes se que encuentran. el higo, lo que nos comemos es la flor? ¿No es un fruto? No, es una flor. Todo lo que está adentro, pero está como al revés, está cerrada. Ay, qué bonito. Entonces todo lo de adentro son los pistilos. ¿Sabías eso? ¿En qué edad te enteraste de que los higos En mis eran recorridos. frutas? En mis recorridos, yo creo. Fíjate, yo a mis 22 pensé que era fruta y no flor. Es realmente una flor. Lo voy a buscar. Déjenme corroboro todo. No, quiero decirles- No, pero sí, o sea, todos los que están por dentro son los pistilitos. Qué bonito. Pues mira, yo si tuviera que elegir una fruta ahora para comer el resto de mi vida, Ujú. el higo es una de las que está Sí, en es la una terna. flor invertida. Sí. Bueno, Mira. a ver, dice que claro, es que es todavía más interesante. A ver. No es una flor en sí mismo, contiene flores dentro de su estructura. O sea, son muchas flores las que están allá adentro. Ay, qué bonito. Sí, el higo es una infrutescencia, lo que significa que es un conjunto de frutos pequeños que se desarrollan dentro del receptáculo carnoso. Este receptáculo es lo que comúnmente conocemos como higo. Dentro de él se encuentran las diminutas flores de la higuera. Es un dato No, que de bueno. milagro me acordé, pero... No, pero sí. me encanta. Digo, no lo tenía tan claro, pero sí. Sí, flores están dentro del higo, son muy pequeñas y se encuentran en la pared interna del receptáculo. Sí. Ujú. Con Y el razón higo es tan sería la rarísimo. estructura que vemos y comemos, este receptáculo carnoso Ajá. que alberga las flores. O sea, todas esas son florecitas. Y no ya estamos deteniendo aprendimos que no, nunca, es porque infructiferan, entonces nunca van a salir, siempre van para adentro. O sea, no es que estemos deteniendo un proceso. Pues sí, al comerte el fruto de cualquier... Pues, Por eso, pero puedes luego el proceso detenerlo. es que se caiga. Luego sea- el proceso es el que se caiga, pero los árboles son los que pican, Ujú. supongo, y luego son los que se encargan de polinizar. Exacto. Nosotros no sé qué tanto polinicemos. Yo creo que nos Nada. acabamos todo. Nosotros solo destruimos, Sí. destruimos. Pero ve, qué bonita. Pero bueno, pues es Y si también quieres ya- una tarta de higos que ¡Ay, qué inolvidable, ricas son! el pastel, la tarta de contramar, siempre la recomendaré muchísimo. Sí, yo acabo de muchísimo. comer varias tartas de higo muy ricas, pero Ay, suelen son ser muy deliciosas. ricas. Y la Oye, mermelada de momento higo. también de hacer mermeladas y conservas. Sí. Justamente es tal la producción, no se diga si ustedes tienen un jardincito y tengan un árbol de fruta, pues lo saben. Es tanta la que cae que entonces la época en donde Ujú. empieza la repartidera con la familia, ¿no? Ujú. Entonces vamos a llevar de los limones. Mi papá me está diciendo, ay, no, el limón dio muchísimos este año. Y entonces, pues ahí va a repartirlos a las tías y toda la parentela. Y si te sobra, momento para hacer conservas. Sí, mucho. Y son fáciles. Son fáciles, es una técnica de conservación y son bien ricas. Bien riquísimas. Las ¿No? recomendamos. Cuéntame también, bueno, ya, ¿alguna otra fruta, verdura o...? Híjole, es que de todas nos que- podríamos ir como hilo, ¿no? De media. Sí, El mango, ahorita es como bien gráfico, ¿no? Ahorita hay mango, temporada de mango. y están preciosos. O sea, que Y los ves y... deliciosos, jugosos, dulces. Sí, Bien sí, ricos. sí. En fin, pero pues sí, hay que consumir lo que es de temporada Ujú. para aprovechar justamente esos sabores intensos que tienen las frutas y verduras en esta época. Sí, vale la pena muchísimo. Y la otra cosa que venía con Julio era la vacación, que tú tuviste un viaje que está bueno, que ibas a Tuve unos compartir. viajecillos. Cuéntame. Sí, y sí, se los quiero contar, sobre todo, como bien dices, estamos en vacaciones de verano, entonces pueden aprovechar para visitar, para Ujú. vacacionar. Y me fui a Cancún. Ya les había hablado en otro programa de Nizuc, Sí. que lo recomendé mucho, este hotel, que pues te ofrece toda una experiencia. Pero esta vez fíjate que me fui a Tulum. Y Tulum para mí, desde el año Cuéntame. pasado que pude ir, fui a Lula y a La Cebra, que son como hoteles de los primeros que se instalaron ahí, y la verdad la pasé muy bien. Pero esta vez fui a un lugar que es mítico, que como dicen ellos allá, y ya lo había escuchado de otras personas, dicen ellos, fui a Azulik. Y dicen, ¿Azulik es Tulum o Tulum es Azulik?
Azulik fue de estos primeros como hoteles que se instalaron ahí, Ujú. o que abrieron sus puertas ahí en Tulum, Ujú. y que le dieron sobre todo como esa personalidad tan particular que tiene Tulum, Ujú. ¿no? Ujú. En cuestión de la energía, de lugares como para entrar en simbiosis con la naturaleza, hoteles que respetan el medio ambiente mira. y demás. Es un hotel que seguramente por ahí lo han visto en las revistas, muy premiado, pues, en las revistas de arquitectura incluso, o de turismo y hotelería, Ujú. porque toda su arquitectura surge de la misma selva, ¿no? O sea, de entrada, Sí, bueno, les cuento un poquito la historia de Azulik. sí. Empieza por ahí de principios de la primera década del 2000, o sea, por ahí del 2003. El que lo inicia y el creador de todo este proyecto es Eduardo Neria, un argentino, mejor conocido como Rod, que todo mundo te habla de Rod, y entonces yo les decía, Rod es como este personaje omnipresente que en Sí. todos lados está, pero que no conocí porque no estaba, andaba creo que en Nueva York o no sé en dónde, pero sí se volvió como un personaje muy peculiar porque, bueno, él ideó todo esto Ujú. y empezaron haciendo 2, 3 cabañitas, ¿no? Para él, para los invitados, para la gente que de pronto buscaba hospedaje y que lo conocía. Y la característica de estas cabañas era que eran hechas con, o sea, partiendo de todo del material que existía ahí en la selva Sí. y en armonía con la selva. Entonces es una arquitectura que pareciera que surge de la tierra, ¿no? Que tiene puras líneas curvas, casi no vas a ver líneas rectas, porque la selva es Pues curva. sí, porque tienes que hermana. trabajar el material. Sí. Exactamente. Sí. Entonces ves puras figuras como curvas, muy como, estaba leyendo un reportaje que hacían y hablaban de Fibonacci, de Sí, el número de el Fibonacci, número de Fibonacci, eterno. Sí. en la naturaleza, Ujú. ¿no? En las flores y Está esto. en toda Pues un la poquito naturaleza. tratan de replicarlo, además con una intención muy artística, Ujú. ¿no? Es un lugar que te inspira, ¿no? O sea que hace bueno, rato es, hermana, te Hermana, entraste, ¿no? entraste en una cosa hippie. Porque sí, Tulum tiene ese rollo, ¿no? De todo el mundo, te digo, hippie o New Ujú. Age, armonía, orgánico y demás, y anexos, porque luego, cuando habla uno de Tulum, luego tiene Quiero muchos que anexos. me termines de y contar de demás. esto para, Y luego para va. hacerte, para una... Bueno, fui a este lugar que les Ujú. estoy contando, muy bonito el Ujú. hotel, pero lo que más me llamó la atención en este momento, y creo que es lo que les quisiera recomendar, y la verdad vale la pena visitarlo, es todo un nuevo proyecto que están haciendo con un museo que se llama, bueno, toda la zona, lo están haciendo en un lugar que se llama Ujmay, que está a 25 kilómetros de Tulum, Ujú. media hora aproximadamente, en medio de la selva, se llama City of Arts, ¿no? Ciudad de las artes. Alberga al Museión, Spheric Museión. Museión es como del griego, que es Ujú. como el lugar de las musas, Ujú, ¿no? ujú. Entonces hicieron una especie de museo, centro de estudio, centro de las artes, y bueno, es muy, muy, muy impresionante, es alucinante. En medio de la Es selva. como cuando vas, en medio de la selva, Ujú. pero además, pues con todo un concepto como arquitectónico, que te digo, son todas estas formas y texturas, curvas que surgen de la tierra. Todo es bejuco, todo es madera de la zona y cemento u hormigón, ¿no? Ujú. Lo que ves ahí. Y tienes que entrar descalzo para sentir las texturas, ¿no? Sentir como entrar en contacto. Algo muy importante de Azulik, que lo tienen como muy claro ellos, tanto en el hotel como en el museo, es la intención es reconectar, ¿no? Que tu Ujú. visita a estos lugares puedas reconectar con la tierra y con la naturaleza. Y creo que eso lo logran gente como yo que anda observando y criticando y tal, luego tardas, Ujú. pero al final del día sí logré como entender un poquito el concepto, entrar en ese juego que me están proponiendo y jugarlo, ¿no? Y disfruté saber- mucho hacer ese recorrido. Y saber descalzo. que viene desde el origen, o sea, es decir, que es uno de los, como dijiste al empezar, uno de los primeros lugares ahí, ¿no? Sí, entonces entiendes también Ujú. por qué Tulum también como tuvo ese giro,
¿no? Ujú. Y claro, iba gente que hace yoga o gente muy conectada energéticamente. No, pues era el paraíso, ¿no? El lugar está sobre el manglar. Entonces tienes, o sea, puros puentes de maderas, ¿no? Que te dicen son de maderas de ahí, o sea, es puro material de la selva, de árboles que se cayeron y que ellos los reutilizan. Sí. Es complicado caminar, eso sí, por lo mismo, ¿no? O sea, sí, no puedes ir si estás con muletas o alguna persona con una O sea, no discapacidad, vayas, se vuelve sí, complicado. no vayas, sí. Sí, ¿no? Pero bueno, cuando estás sano, lo puedes disfrutar mucho. Y sí, eso, entras en contacto con la naturaleza, sí o sí. Las habitaciones no tienen... la mía tenía un foco, pero hay unas que no tienen nada de electricidad. Tenía un contacto también nada más. Ujú. Wi-Fi, ahí más o menos funciona, pero prácticamente O sea, intentando que te alejes. no hay electricidad, no, exacto. Volvemos al mundo y White tienes Lotus. el mar enfrente de ti, Ujú. ¿no? El mar está enfrente de ti, todo ese Caribe Divino. con un poco de sargazo en estos momentos, tristemente, ese es otro tema. Pero bueno, como es mar abierto, en esa zona el mar está con toda su furia. Me tocaron lluvias, entonces de pronto llegué, pero me encanta, fíjate, últimamente me gustan mucho las lluvias en la playa. ¿En la playa? Porque sí. No, porque es como vivir la intensidad de la naturaleza Pues sí, en toda su está esplendor, todo lo ¿no? que da, sí. A todo. Y Julio viene con sargazo. Tienes agua, hay lugares, por ejemplo, o sea, hay habitaciones que a jicarazos te bañas, Ujú. otras tienen regadera, obviamente duermes con tul, porque el techo es palma, son techos de palma, No que lo aires. hacen muy bonitos, están hermosas, pero pues obviamente hay bichitos y hay cosas. No clima. Hay unas que no tienen nada. Mira, por ejemplo, el mío tenía un aire acondicionado, pero la verdad no bajaba de 29 grados. O sea que yo creo que no funcionaba. Sí, no. Pero por lo menos tenía ventilador. O sea, tenía Pero un digamos, ventilador. para cuidar el medio ambiente, pues tendrías que evitar Tratan de hacerlo, tener, sí, sí. no tener clima, Sí, hay unas que ni no tienen. sistemas de Hay unas que no refrigeración, ni nada de esas cosas que Es contaminan correcto. muchísimo. El agua, por ejemplo, en mi habitación, eso no me lo dijo nadie, pero el último día lo pregunté yo porque les dije, oye, el agua del agua es salada, es agua de mar, ¿no? Y ella me dijo, sí. Seguramente es agua tratada. Ajá. En fin, tienen una serie de cosas que te digo, sí o sí terminas entrando un poquito en este universo que te están proponiendo y que en el mejor de los casos, pues se trata de reconectar con tu propia naturaleza también, ¿no? Sí. Pero el museo de verdad es increíble. ¿Me recuerdas el nombre? Bueno, es el Centro de las Azulik. Artes. Ajá. City Sí, of Arts, ajá. Spheric. Spheric Museión. ¿Como de Eh, esfera? De esfera, Ajá. Spheric, museión de museo, Ajá. pero te digo, utilizan como la palabra que se supone que ¿Y vendría lo de del griego. esférica es porque tiene alguna construcción por las Porque yo creo que sí, no lo ajá. pregunté, pero seguramente tiene que ver con esto de que son puras curvas. Ujú. De hecho, es un poco, a ver, recuerda mucho al Guggenheim en Nueva York. Así de alucinante es, ¿eh? Ujú. No sé si la primera vez que Sí, la uno ve primera un vez que museo entras, como el sí. Guggenheim en Nueva York, dices, wow, así, incluso lo recorres así, circularmente. Cierto. Yo investigando, pero aquí estoy, eso no me lo dijeron ellos, yo investigando, descubrí que por ahí, o sea, el bisnieto de Peggy Guggenheim Ujú. está involucrado en el proyecto, Ah, mira. junto con Roth. Ujú. Entonces, de pronto me cayeron, o sea, me hizo sentido, ¿no? Sí. No se los pregunté a ellos, lo vi en un reportaje, pero me hizo mucho sentido porque muchos hablamos de eso, ¿no? Ay, me recuerda al Guggenheim. Yo dije, me recuerda mucho a la casa de Frank Lloyd Wright. No la conozco. Frank Lloyd Wright es un arquitecto Ujú. de Chicago, si no me equivoco, que vivía mucho tiempo en Arizona y puedes visitar hoy su casa museo, que también es un centro de estudios y en demás. Arizona. Alucinante, La voy a ver. porque pues sí, son de estas casas de arquitectos genios, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso tiene el museo. Puedes ver, pude entrar yo a la casa de Roth, del famoso Roth, y esa no está abierta normalmente al público. creo Y que solo Rod una ahorita parte. escuchándolo así de... ¿qué? No, ¿Qué? no, ¿Qué? no, ¿Qué? la bata que te falta, Rod, no la agarré yo. ¿Quién metió a mi casa No, yo creo que la tienen ya como casa museo. O sea, yo no creo que esté mucho tiempo ahí. Rod así. Sí, no. Porque se supone que teníamos el permiso, ¿verdad? No, pero es una casa. Mira, era entre el Guggenheim, entre la casa de Frank Lloyd Wright, entre los Picapiedra. Era una locura. Un viajezote.
Tienen exposiciones, me tocó en exposiciones temporales bastante bonitas. Por ahí subí un reel en mi Instagram, Lo voy a buscar. que está bastante lindo, y tengo otras fotos que voy a subir después. Este, Se y antoja. pues eso es un gran viaje, o sea, sí es un gran destino, hablando de museos. Oye, pero bueno, no sé si vas a hablar de otro lugar en Tulum, pero antes de En eso, Cancún, un par de lugarcillos. pero ya no Tulum. Tulum. Muchas personas, yo tuve la suerte de conocerlo hace mucho tiempo y volver tiempo después y decir, uy, pero yo lo conocí cuando era casi zona arqueológica, Yo igual. imposible, y era alucinante ver una construcción, o sea, una pirámide con arena y mar. Ha sido de las cosas que más A mí también. me ha impresionado en la vida, pues sí, como pues ver algo tan alucinante como una pirámide junto al mar. Y ahora, bueno, pues Es la zona arqueológica. Ajá. Y esa sigue estando y tal. pero aún esa Tulum, zona y aún todo ha sido muy contaminado por el mundo turístico, por el extranjero, por algo que, pues, de lo que ya hablamos. ¿Qué sensación te dio eso? Son muchas sensaciones contradictorias. Por eso, porque estás hablando de conectar Sí. con la naturaleza, pero Tienes finalmente que- te lo está tienes- vendiendo un extranjero, finalmente hay un mundo de hotelería creada por personas. O sea, justo todos estos lugares hoteleros tratan de respetar mucho el medio ambiente, tratan de tener, o sea, tienen un discurso que verse en torno a esto, al reconectar con la naturaleza y tu energía, y pues tú y yo somos uno, hermana. Sí. Pero el gobierno también, por ejemplo, hay un lugar, hay muchas zonas protegidas que no se puede construir, hay como muchos lineamientos, pero pues evidentemente cualquier tipo de turismo pues afecta al espacio. Desgasta, sí. Entonces lo desgasta. Entonces, pues nada, sí, son sensaciones contradictorias que pues requeriría una visita como más focalizada en eso, como para poder dar una opinión así de mi conclusión es esta o esta. Yo creo que en eso están. Yo siento incluso este proyecto de Azulik que está buscándose a sí mismo. Me pasó con la cocina, que sentí que justo están como encontrando para dónde, ¿no? Tienen un discurso ahí de adaptógenos y de cocina metabólica y tal, y son cosas que siento que se pueden quedar mucho en el discurso o en estas palabras que nos llaman la atención, ¿no? O que se ponen de moda. Que se Ujú. ponen de moda, y que de pronto llevarlo a la realidad sin caer en acciones también contradictorias es difícil, ¿no? A mí me pasa con todos estos lugares orgánicos, sostenibles, sustentables, que de pronto la misma cuestión, o sea, lo que te están proponiendo sostenible o sustentable, termina siendo contraproducente por otras razones, es decir... O tú me vendes algo así, pero me lo vendes a un precio que es ¿cómo? ¿Es más barato destruir que mantener? Son estas contradicciones que no terminan. Como lo que hablábamos la semana pasada de la gentrificación. Exacto. Justamente. Y entonces, O sea, por eso sí tiene un creo lado positivo, un lado oscuro Ajá. y un lado luminoso. que como White todo en esta Lotus vida. es una de las grandes críticas sociales. O sea, es que es una serie que hace una crítica social muy fuerte hago una serie de personas que pueden ir a este tipo de espacios y entonces critico todo su universo y luego hago una contradicción contra los lugares a los que llegan, porque lo hacen. O sea, en el último ahí tienes Tailandia, que es esto también, ¿no? En México es esto también, ve a Tulum o ve a Cancún y ve a las zonas hoteleras y son una locura. Ahora ve a la ciudad y vas a ver cómo viven. Y entonces es fuertísimo el contraste que hay y que no logramos que la brecha sea tan terrible y tan dolorosa, ¿no? Pues sí. Ujú. Pues sí. ¿Qué te digo? Ahorita tienen este gran problema que se llama sargazo, que creo que está Sí. sobrepasando todos nuestros problemas éticos y demás, porque la naturaleza siempre dice, quítense que ahí les voy. Ajá, y si me entonces maltratas, te creo lo que- regreso 7 creo que veces. eso, sí. esa es mi sensación, más inmediata. Creo Ujú. que eso va a obligar a reinventar un poco el tema en toda esa zona del Caribe. No nada más está afectando a De México, acuerdo. está afectando a muchas islas caribeñas y otros centros turísticos importantes. Y pues sí le están pasando mal porque afecta
afecta y Sí. mucho. Bueno, pero El otro, pero vamos. mantengámonos la parte Ajá, luminosa. solo era para que. Si pueden y si andan por ahí, vayan, de verdad. Ajá. Se pueden hospedar en Azulik y si no, pueden visitar Esferic, Que suena Musellón. muy bien. Cuando yo fui, a mí me dijeron que no tenía un costo, pero creo que como que dependiendo la temporada de pronto cobran. Chequen en internet, porque pues eso, me pasó que cuando yo fui no estaban cobrando. No fue nada más porque, o sea, no fue porque, ay, a ti no te cobraron. A ti No, no te en cobraron. general ese día y en esa temporada no estaban cobrando. Hay que ir. Entonces, bueno. Investigarlo, sí. Pero vale la pena, vale Ujú. la pena. Todo el tema, a los que les gusta la arquitectura, les va a volar la cabeza. Y como preguntas que siempre hago, ¿hay que reservar? Entre a la página y vea si hay que reservar y qué hay que hacer para ir al Esferón, a Pueden la Ciudad llegar, de las Artes. De entrada se los Ujú. dio, ahí yo pregunté, pueden hablar para reservar, pero pueden llegar ahí y normalmente van a entrar sin ningún problema. Suena muy bien. Bueno, 2 lugares en Cancún, porque de ahí me fui a Cancún. Entonces tienes el contraste, eso me gustó. Sí. Y les voy a recomendar 2 restaurantes que me encantaron, muy diferentes entre sí. Uno es un clásico que se fundó en 1974, cuando se estaba realmente fundando Cancún como centro, Exactamente. como destino turístico. Entonces tiene esta cosa como muy auténtica, de hecho es de Puerto Juárez, está en Puerto Juárez, Ujú. que es uno de los extremos de Cancún. Exacto. No el que está hacia Tulum, sino en la otra ajá, punta, es ¿no? irse para El el que otro está hacia lado. Tulum es Puerto Morelos. Ujú. Yo siempre luego como que me hago bolas. Entonces Puerto Juárez es el que está en el otro extremo, más cerquita del pueblito de Tulum en sí, y se llama Kiosco Verde. Y Una marisquería deliciosa, que por cierto está en la guía Michelin. ¿a poco? Pero es una historia familiar muy bonita. Es un negocio familiar. Hoy está en manos de la segunda generación del chef Octavio Santiago. Se empezó a volver como muy famoso, empezó a agarrar, a la gente le empezó a gustar mucho todo el tema de las tostadas y las conchas, ¿no? Cancún qué no es un lugar donde se den mucho los mariscos. No. Los traen de otros lugares. Ujú. Entonces, bueno, él empezó a traer toda una gran variedad de mariscos. Nada, muy, muy, muy rico. No tenemos, creo que ya mucho tiempo, entonces no doy Kiosco mucho Verde. detalle. Kiosco Verde en Cancún. Kiosco Verde. ¿Y qué otro? Y el otro es totalmente lo contrario, es cocina, ya sabes, de menú de varios tiempos, cocina... Cocina boutique. Cocina boutique, fine dining, Fine que le llaman. dining. Se llama Benazzusa, este restaurante que está dentro del Hotel Oasis. Ujú. Y bueno, aquí el chef es Ignacio del Río. Y la verdad es que me gustó mucho la experiencia, porque es un lugar muy grande, Ujú. que al principio es un poco frío. ¿Grande Pero de lo compartir aprovechan. mesas? No. Grande del espacio. Entonces grande. puede ser un Ujú. poquito frío, Ujú. pero lo aprovechan bastante bien, porque entonces arrancas como en el barecito, ¿no? Entonces ahí bueno, nosotros arrancamos Van ahí haciendo en la tour. barra, vas haciendo como un tour. Ujú. Eso me gustó y yo le dije al chef, le recomendé que lo explotaran más, porque es bonito y me recordó a un restaurante que por cierto tiene una estrella Michelin que conocí en Quebec, Ujú. que hacen eso, ¿no? Primero entras en el bar o en la como cantinita. En el lugar en y luego Oaxaca, el que está en la Tanier. tolería, también hacen eso, ¿no? Bueno, nada más hacen la primera parte de abajo. Sí, ándale, pero Hacen hay lo de algo las tortillas, similar, una experiencia una similar. experiencia de tortillas con y Olga, luego con Olga, ajá. Tierra de Sol. Tierra de Sol. Ujú. Bueno, aquí Pero este es haces más lo grande. mismo. Tienes una experiencia maravillosa que me encantó de mixología, Ujú. en donde no te rellenan de cócteles, sino simplemente te dan como pequeñitas muestras de cócteles, ya sabes, en una esferita, pero de estas experiencias que sí dices, ay, wow, qué sabores, y tienen no sé qué. Qué Muy bonito, bonito, muy bonito. qué O sea, bonito. muy logrado. Ujú. Es difícil lograr esas experiencias. Podríamos, Al menos en mí. meter unos bailables entre los pasillos, ofrecerle algo así, una experiencia Yo así. le dije, haz de todo. Yo quiero sentir que me subí a la montaña rusa. Ese fue mi consejo, ¿eh? Dije, es que yo sentí eso. Estoy en una montaña rusa y me fuiste llevando por experiencias Que aprovechen y de repente sensoriales vayas muy en variables. pony. Traca, traca, traca. Esa es la idea. Te lo juro que no estás diciendo ningún disparate. ¿En serio? Esa es la idea. Y esa es la idea de muchos de esos lugares, pero la mayoría no lo logra. Entonces aquí siento que está muy cerca. Pelea de flamingos. Genial. Y de en lodo. Peleas en lodo. Peleas en lodo ahora que llueve en la arena lodosa. Oye, ¿qué más? Traíamos muchas cosas. Traíamos muchas cosas. Quería Traíamos- recomendarles otras cosas, pero las dejamos pendientes porque las vacaciones duran Sí, 2 meses. queríamos hablar de las vacaciones, nos mandaron algunas experiencias, no nos dio tiempo,
Pero ¿por qué no aprovechan, nos mandan experiencias nos escriben Ya experiencias? tenemos varias muy buenas. Ajá. Las estamos anotando para hablar de ellas. Y sobre todo saber compartir lo que significa ir de vacaciones a un lugar. ¿Qué es esto de, mi plan era solo asolearme, pero resultó que tal cosa? Mi plan era conocer, pero resultó que estaba lloviendo y tal otro, ¿no? Decepciones, encuentros, desencuentros, cambios climáticos, accidentes. Todo lo que puede accidentes, pasar en una vacación. hay positivos y negativos. Mándenos sus experiencias, sobre todo por en Instagram, ¿no? Por mensaje directo. Por en donde Instagram. quiera cada quien, pero luego Instagram es la que más controlamos, creo. Y la próxima hablemos de vacaciones, de lugares y de experiencias vacacionales. De Nos más vemos. lugares y experiencias. Quiero ir. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.